¿Alguna vez te has sentido como si el mundo se estuviera derrumbando sobre tus hombros? Esa sensación de que una ola gigante vino y te arrastró hasta el fondo, dejándote sin aire, sin dirección. Pudo haber sido la pérdida de un empleo, el fin de una relación, una crítica dura o incluso la frustración de un plan que salió terriblemente mal. Ese golpe, ese impacto inicial, eso es el dolor. Llega sin pedir permiso. Es una parte cruda, real e inevitable de la experiencia humana. Nadie se escapa de él. Pero, ¿y después? ¿Qué sucede en los minutos, horas, días e incluso años que siguen a ese golpe? Es ahí donde comienza la verdadera batalla. Es ahí donde surge algo diferente al dolor, el sufrimiento. El sufrimiento es la historia que nos contamos a nosotros mismos sobre el dolor. Es el ¿por qué a mí? El esto no debería haber pasado, el nunca voy a superar esto. Es el eco interminable del dolor, un eco que nosotros mismos creamos y alimentamos. ¿Y si te dijera que ese eco, ese sufrimiento, es una elección? Puede parecer una afirmación audaz, quizás hasta insensible en un primer momento. Pero te pido que te quedes conmigo en este viaje. Vamos a explorar juntos la diferencia profunda entre sentir dolor y elegir sufrir. Vamos a desvelar cómo la sabiduría antigua, especialmente el estoicismo, y la inteligencia emocional moderna nos ofrecen herramientas para navegar las tormentas de la vida no como víctimas, sino como capitanes de nuestro propio barco interior, incluso si el mar está revuelto. Si buscas una fuerza interior que no se rompe ante las adversidades, si quieres aprender a transformar cicatrices en sabiduría y a encontrar paz incluso en medio del caos, este contenido fue hecho para ti. Así que, deja tu like y suscríbete al canal, porque en cada vídeo, descubrirás que tienes el poder de elegir la serenidad, sin importar lo que la vida te depare. Desvelando el dolor, el primer dardo inevitable. Para entender la diferencia fundamental entre dolor y sufrimiento, primero debemos mirar el dolor de forma honesta y directa. El dolor es el evento en bruto, el hecho objetivo. Es lo que los filósofos budistas llaman el primer dardo. Imagina que estás caminando por un bosque, y de repente, un dardo venido de la nada te alcanza en el brazo. El pinchazo, la sangre, el shock inicial, eso es el dolor. No lo elegiste. Simplemente sucedió. En la vida, estos dardos vienen en todas las formas y tamaños. El dolor de una traición no es solo una idea, se manifiesta físicamente, con una opresión en el pecho, un nudo en la garganta. El dolor del rechazo en una entrevista de trabajo es el golpe seco de la puerta al cerrarse, el correo electrónico genérico que dice agradecemos su interés. El dolor de la pérdida de alguien que amamos es un vacío físico, un silencio que grita en la casa. Recuerdo un periodo específico de mi vida en el que recibí una noticia profesional devastadora. Había dedicado meses a un proyecto, invirtiendo no solo tiempo y energía, sino también esperanzas y sueños. Y entonces, en una reunión de 15 minutos, todo fue cancelado. Ese momento, la frase "el proyecto ya no se va a realizar", fue el primer dardo. Sentí un escalofrío, una sensación de caída libre. Eso fue el dolor. Era real, era agudo y estaba completamente fuera de mi control. No podía retroceder en el tiempo y hacer que la reunión no sucediera. No podía cambiar la decisión que fue tomada por otras personas. El dardo ya me había alcanzado. Es crucial reconocer y validar este dolor inicial. Intentar ignorarlo, fingir que no existe, es un error. El dolor es una señal, un mensajero. Nos dice que algo está mal, que se ha abierto una herida. Negarlo es como ignorar la luz de advertencia del motor en el tablero del coche. Puedes seguir conduciendo por un tiempo, pero el problema solo empeorará. La sociedad moderna, a menudo, nos empuja hacia una positividad tóxica, a superarlo rápido y no pensar en ello. Pero la verdadera fuerza no está en no sentir dolor, sino en permitirse sentirlo sin ser consumido por él. El dolor es la materia prima de la vida. Nos recuerda nuestra humanidad, nuestra vulnerabilidad. Cuando perdemos algo, es porque lo valorábamos. Cuando nos sentimos heridos, es porque nos importaba. El dolor, en su esencia, está conectado al amor, a la pasión, al compromiso con la vida. Un corazón que nunca se rompe es un corazón que nunca se arriesgó a amar. Un sueño que nunca se quiebra es un sueño que nunca fue lo suficientemente grande. Por lo tanto, el primer paso en nuestro viaje no es evitar el primer dardo, eso es imposible. Es aprender a recibirlo. Es decirse a uno mismo, ok, esto pasó. Esto duele. Y está bien sentir este dolor ahora. Es darse a uno mismo el permiso de ser humano.
Es sentarse con la incomodidad por un momento, respirar hondo y reconocer la realidad de la herida. Solo cuando miramos el primer dardo con claridad, sin juzgar, podemos prepararnos para lo que viene después. Y lo que viene después es lo que realmente define nuestra paz mental. La anatomía del sufrimiento, el segundo dardo que nosotros mismos lanzamos. Ahora, volvamos a nuestra analogía del bosque. El primer dardo te ha alcanzado. El dolor es real. Pero, ¿qué sucede a continuación? La mayoría de las veces, en un acto de pánico, rabia y confusión, nosotros mismos tomamos un segundo dardo y lo clavamos en el mismo lugar. Este segundo dardo es el sufrimiento. El segundo dardo no es el evento en sí, sino nuestra interpretación del evento. Es la narrativa que construimos en nuestra mente. Es la rumiación, el juicio, la catastrofización. Mientras que el primer dardo es el dolor de me despidieron, el segundo dardo es el sufrimiento de soy un fracaso, nunca más encontraré un trabajo, mi vida se acabó, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? Mientras que el primer dardo es el dolor de mi relación terminó, el segundo dardo es el sufrimiento de no soy lo suficientemente bueno, nadie nunca me va a amar, voy a morir solo. Volviendo a mi historia del proyecto cancelado, el dolor fue la noticia en sí. Duró esos 15 minutos de la reunión y el shock inicial que le siguió. El sufrimiento, sin embargo, duró semanas. Me lancé el segundo dardo repetidamente. Mi mente se convirtió en un tribunal donde yo era el fiscal, el juez y el acusado. Me bombardeaba con pensamientos como, debería haber hecho más. Si hubiera sido más persuasivo, esto no habría sucedido. Personalicé la decisión, hicieron esto para perjudicarme. No valoran mi trabajo. Catastroficé el futuro, toda mi carrera está en riesgo ahora. Perdí mi gran oportunidad. Todo por lo que trabajé fue en vano. Cada uno de esos pensamientos era un segundo dardo. Cada uno de ellos profundizaba la herida original, infectándola con amargura, resentimiento y autocompasión. El dolor del evento era finito, mi sufrimiento era autoinfligido y parecía infinito. Estaba atrapado en un ciclo de recontar la historia, cada vez añadiendo más drama, más injusticia, más desesperación. Ya no estaba reaccionando al evento, estaba reaccionando a mis propios pensamientos sobre el evento. El sufrimiento es, en gran parte, una resistencia a la realidad. Es la pelea mental que libramos con lo que es. La realidad era, el proyecto fue cancelado. El sufrimiento era mi grito interno de, esto no debería haber pasado. Pero sucedió. Luchar contra un hecho consumado es como golpear una pared de hormigón, la única mano que se rompe es la tuya. El sufrimiento proviene de esta fricción entre lo que deseamos que la realidad fuera y lo que realmente es. Además, el sufrimiento a menudo se alimenta de nuestro ego. Al ego le encanta una buena historia de víctima. Se siente importante al ser el protagonista de una tragedia. Mira cuán injustamente nos trataron, susurra. Mira qué dura es la vida con nosotros. Esta narrativa nos da una extraña sensación de identidad y validación. Pero es una identidad construida sobre arenas movedizas. Vivir como una víctima nos roba el poder, la agencia, la capacidad de responder a la vida de forma constructiva. Reconocer que el sufrimiento es opcional no significa que debamos convertirnos en robots sin emociones. Significa que podemos convertirnos en observadores de nuestras propias mentes. Significa que podemos aprender a ver los pensamientos que componen el segundo dardo por lo que son, solo pensamientos, no la verdad absoluta. Significa que podemos aprender a decir, sí, el primer dardo dolió. Pero me niego a herirme de nuevo con el segundo. Esta negativa, esta elección consciente, es el punto de partida hacia la verdadera libertad emocional. La pausa sagrada, el espacio entre el estímulo y la respuesta. Si el sufrimiento es un segundo dardo que nosotros mismos lanzamos, la pregunta obvia es, ¿cómo dejamos de hacerlo? La respuesta reside en un concepto simple pero profundamente transformador, la pausa. El psiquiatra y superviviente del Holocausto, Viktor Frankl, escribió una de las frases más poderosas sobre la libertad humana: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. Esa pausa sagrada es el antídoto para el segundo dardo. El estímulo es el primer dardo, el evento doloroso. La respuesta inmediata, automática y condicionada es tomar el segundo dardo del sufrimiento. La pausa es el momento en que te das cuenta de que tu mano se mueve para tomar ese segundo dardo y decides, conscientemente, no hacerlo.
En la práctica, crear este espacio puede parecer imposible en el calor del momento. Nuestras reacciones emocionales son rápidas, casi instantáneas. La rabia explota, la tristeza inunda, la ansiedad se dispara. Pero, con práctica, podemos expandir ese espacio de milisegundos a segundos, y de segundos a minutos. Y en ese espacio, la magia ocurre. Una de las maneras más eficaces de crear esta pausa es a través de la respiración consciente. Cuando el primer dardo te alcance, antes de hacer o decir cualquier cosa, detente y respira. Inspira profundamente por la nariz, contando hasta 4. Sostén el aire, contando hasta 4. Exhala lentamente por la boca, contando hasta 6. Repite esto 3 o 4 veces. ¿Qué hace esto? Fisiológicamente, activa nuestro sistema nervioso parasimpático, el sistema de descanso y digestión, que calma la respuesta de lucha o huida del cuerpo. Psicológicamente, rompe el ciclo de pensamientos automáticos. Te trae de vuelta al momento presente, a tu cuerpo, y te saca del torbellino caótico de tu mente. Empecé a practicar esto de forma deliberada. Cuando recibía un correo electrónico estresante en el trabajo, mi reacción automática era responder de inmediato, con la emoción a flor de piel. Aprendí a detenerme. Leía el correo, sentía el pinchazo de la irritación, el primer dardo, y luego cerraba el portátil o me alejaba de la pantalla. Caminaba hasta la ventana, respiraba hondo unas cuantas veces y me decía a mí mismo, ok, esto es un estímulo. No necesito responder ahora. En ese espacio de 5 minutos, la carga emocional disminuía drásticamente. Lograba separar el hecho, el cliente está pidiendo un cambio de última hora, de mi historia, no respeta mi tiempo, esto va a arruinar mi fin de semana, qué absurdo. Cuando volvía para responder, mi respuesta era tranquila, profesional y constructiva, en lugar de reactiva y defensiva. Otra técnica para crear la pausa es la de nombrar. En lugar de ser arrastrado por la emoción, intenta nombrarla. Dite a ti mismo, aquí está la rabia. Estoy sintiendo rabia ahora. O esto es ansiedad. Siento mi corazón acelerado y mis manos sudando. Al nombrar la emoción, creas una separación entre tú, el observador, y la emoción, lo que está siendo observado. No eres la rabia, eres quien está sintiendo la rabia. Este pequeño cambio de perspectiva es monumental. Te pone en el asiento del conductor, en lugar de ser un pasajero en el asiento trasero del coche descontrolado de tus emociones. Esta pausa no se trata de suprimir o negar la emoción. Al contrario, se trata de honrarla con tu atención plena, sin dejar que dicte tus acciones. En ese espacio, puedes hacerte preguntas más sabias. ¿Cuál es la respuesta más útil aquí? ¿Qué está realmente bajo mi control? ¿Reaccionar con rabia me ayudará a alcanzar mi objetivo? Es en ese espacio donde la sabiduría tiene la oportunidad de emerger. Es en ese espacio donde cambiamos el sufrimiento opcional por la respuesta elegida. Y cultivar ese espacio, a través de la respiración, el nombramiento y la atención plena, es quizás la habilidad más importante que podemos desarrollar para una vida de equilibrio y madurez emocional. La dicotomía del control, el pilar estoico de la serenidad. Una vez que creamos la pausa, ¿qué hacemos dentro de ese espacio? Es aquí donde la sabiduría del estoicismo se convierte en una herramienta increíblemente práctica. Quizás el concepto más fundamental del estoicismo es la dicotomía del control, popularizada por el filósofo Epicteto. Él enseñaba que, en la vida, algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. ¿Qué está bajo nuestro control? Nuestros pensamientos, nuestros juicios, nuestras elecciones, nuestras acciones, nuestra voluntad. Esencialmente, nuestro mundo interior. ¿Qué no está bajo nuestro control? Prácticamente todo lo demás. Lo que otras personas piensan, dicen o hacen. Nuestra salud, podemos influir en ella, pero no controlarla totalmente. Nuestra reputación, el clima, la economía, el pasado, el futuro. Esencialmente, el mundo exterior. La fórmula estoica para la tranquilidad, o ataraxia, es simple. Enfoca el 100% de tu energía en lo que puedes controlar y acepta con serenidad lo que no puedes. El sufrimiento, según los estoicos, surge casi por completo de nuestro intento inútil de controlar lo incontrolable o de descuidar lo que está bajo nuestro control. Apliquemos esto a nuestra estructura de dolor y sufrimiento. El dolor, el primer dardo, casi siempre pertenece a la categoría de las cosas que no podemos controlar. No controlas la decisión de tu jefe, el diagnóstico del médico, las palabras groseras de un extraño,
o el hecho de que una relación llegó a su fin. Intentar luchar contra estos hechos es la receta para la frustración y la desesperación. Es aquí donde entra la aceptación. El sufrimiento, el segundo dardo, por otro lado, se construye a partir de elementos que están totalmente bajo nuestro control. Nuestros juicios sobre el evento, la historia que nos contamos a nosotros mismos, las conclusiones que sacamos. Es nuestra interpretación la que transforma el evento neutro de ella terminó conmigo en la dolorosa conclusión de soy indigno de amor. Tuve que aprender esta lección de la manera más difícil. Durante mucho tiempo, me esforcé por controlar la percepción que la gente tenía de mí. Quería que todos me quisieran, que me consideraran inteligente, competente y agradable. Cuando recibía una crítica o me daba cuenta de que a alguien no le gustaba, eso era un primer dardo que me hería profundamente. Y luego me lanzaba innumerables segundos dardos. ¿Qué hice mal? Necesito cambiar mi forma de ser. Soy un fraude. Gastaba una energía mental y emocional inmensa tratando de gestionar las opiniones ajenas, algo fundamentalmente incontrolable. Cuando empecé a estudiar y a practicar la dicotomía del control, fue como si me hubieran quitado una venda de los ojos. Me di cuenta de que no puedo controlar los pensamientos de otra persona. Son el resultado de sus propias experiencias, prejuicios y estado de ánimo, cosas que están completamente fuera de mi jurisdicción. ¿Qué puedo controlar? Mis intenciones. Mis acciones. La integridad con la que vivo. Si actúo con amabilidad y honestidad, eso está en mi control. Si, a pesar de eso, alguien decide que no le gusto, eso está en su control. Este cambio de enfoque fue liberador. Dejé de sufrir por cosas que no podía cambiar. En una presentación, por ejemplo, no puedo controlar si a la audiencia le va a encantar u odiar. Pero puedo controlar cuánto me preparo, la claridad de mi mensaje y la pasión con la que lo presento. Mi enfoque cambió del resultado, incontrolable, al proceso, controlable. Paradójicamente, al hacer esto, los resultados incluso mejoraron, porque mi energía ya no se desperdiciaba en ansiedad y preocupación. La dicotomía del control es una brújula para la vida. Ante cualquier situación dolorosa, hazte la pregunta estoica, ¿qué en esta situación está bajo mi control y qué no lo está? Si perdiste tu empleo, no puedes controlar la decisión de la empresa. Pero puedes controlar cómo actualizas tu currículum, tu actitud en las entrevistas, la red de contactos que activas y cómo usas este tiempo para aprender una nueva habilidad. Si te enfrentas a un problema de salud, no puedes controlar la biología de la enfermedad. Pero puedes controlar tu adherencia al tratamiento, tu dieta, tu actitud mental y cómo buscas apoyo. Al enfocarnos en lo que podemos controlar, salimos del papel de víctima pasiva y nos convertimos en agentes activos en nuestras propias vidas. Dejamos de ser una hoja al viento, llevada por circunstancias externas, y nos convertimos en el árbol, con raíces profundas en aquello que podemos gobernar, nuestro carácter, nuestras virtudes y nuestras respuestas. Esa es la esencia de transformar el dolor en poder, en lugar de dejar que se transforme en sufrimiento. El arte de la aceptación radical, decir sí a la realidad. En el corazón de la filosofía estoica y de muchas tradiciones de sabiduría, encontramos una práctica que puede parecer pasiva a primera vista, pero que es, en realidad, un acto de inmensa fuerza, la aceptación. Cuando hablo de aceptación, no me refiero a la resignación o a la aprobación. Aceptar que está lloviendo no significa que querías la lluvia o que piensas que la lluvia es buena. Significa simplemente que dejas de discutir con el cielo y, en su lugar, tomas un paraguas. La aceptación radical es el acto de abrazar la realidad tal como es, sin resistencia. Es el antídoto directo a la fricción que causa el sufrimiento. Recuerda, el sufrimiento es la lucha entre lo que es y lo que nosotros creemos que debería ser. La aceptación disuelve esa lucha. Durante muchos años, luché contra partes de mi propia personalidad que no me gustaban. Era más introvertido de lo que me gustaría, más ansioso en situaciones sociales de lo que consideraba ideal. Esta no aceptación era una fuente constante de sufrimiento. Cada fiesta, cada evento de networking era una batalla. El primer dardo era el evento en sí. El segundo dardo era mi autocrítica, debería ser más extrovertido. Mira cómo todos se están divirtiendo y tú estás en un rincón. Hay algo mal contigo. Estaba en guerra conmigo mismo. El punto de inflexión ocurrió cuando empecé a practicar la aceptación. En lugar de luchar, empecé a observar. Ok, soy una persona que se siente drenada en ambientes con mucha gente. Eso es un hecho. No es bueno ni malo, simplemente es.
En lugar de forzarme a ser alguien que no era, empecé a trabajar con mi naturaleza. Pasé a elegir eventos más pequeños, a llegar más temprano para aclimatarme, a planificar un tiempo de recuperación a solas después. Dejé de luchar contra la realidad de mi temperamento y empecé a navegar la vida con él. El sufrimiento disminuyó drásticamente, aunque mi naturaleza introvertida no cambió. Simplemente saqué el segundo dardo de la ecuación. Aceptar una situación difícil, como una enfermedad crónica o la pérdida permanente de algo, es uno de los mayores desafíos de la vida. Es un proceso, no un evento único. Requiere que aceptemos la realidad repetidamente. La mente querrá volver a la negación, a la rabia, a la negociación, si tan solo. Y cada vez, la práctica es gentilmente traerse a uno mismo de vuelta a la aceptación. Esto es lo que es ahora. Dada esta realidad, ¿cuál es mi próximo paso constructivo? La aceptación libera una cantidad enorme de energía. La energía que antes se gastaba luchando contra la realidad, rumiando sobre el pasado y preocupándose por un futuro idealizado, ahora está disponible para el presente. Está disponible para resolver problemas, para encontrar nuevas soluciones, para cuidarse a uno mismo y para encontrar significado y propósito dentro de las circunstancias actuales, no a pesar de ellas. Imagina estar atrapado en arenas movedizas. El instinto es luchar, debatirse frenéticamente. Pero eso solo te hace hundirte más rápido. La única manera de sobrevivir es relajarse, extender tu peso y moverte lentamente. La aceptación es esa relajación. Es dejar de luchar contra la situación. Es desde ese lugar de calma y claridad que podemos empezar a movernos de forma inteligente y eficaz. Por lo tanto, cuando la vida te presente una realidad dolorosa, practica la aceptación. Respira hondo y dite a ti mismo, o incluso en voz alta, acepto que esta situación es real. Acepto que estoy sintiendo dolor por esto. Dejo de luchar contra lo que ya pasó. Este acto de rendición no es debilidad. Es la forma más alta de sabiduría práctica. Es el momento en que bajas las armas en la guerra contra la realidad, finalmente, encuentras el camino hacia la paz. Reescribiendo la narrativa, el poder de la perspectiva y del amor fati. Después de crear la pausa, aplicar la dicotomía del control y practicar la aceptación, llegamos a una etapa aún más profunda y proactiva, la reestructuración de nuestra narrativa. El sufrimiento es una historia. Y si es una historia, significa que podemos convertirnos en sus autores, en lugar de ser solo sus lectores pasivos. Es aquí donde entra otro concepto estoico poderoso, amor fati, que en latín significa amor al destino o amor a lo que sucede. No se trata de un amor pasivo o resignado, sino de un amor activo y afirmativo. Es la práctica de no solo aceptar todo lo que sucede en la vida o lo bueno, lo malo y lo feo, sino de abrazarlo como si tú mismo lo hubieras elegido. Es mirar el primer dardo y, en lugar de simplemente tolerarlo, encontrar una manera de amarlo, de verlo como una parte necesaria e incluso beneficiosa de tu viaje. Esto suena radical, y lo es. Pero piensa en las personas más resilientes y sabias que conoces. Frecuentemente miran hacia atrás, a sus mayores desafíos, y dicen cosas como, aquello fue lo peor que me pasó, pero también lo mejor. No sería quien soy hoy sin eso. Eso es amor fati en acción. Es la alquimia de transformar el plomo del dolor en el oro de la sabiduría. ¿Cómo podemos hacer esto en la práctica? Comienza con una pregunta, ¿cómo puede esto servirme? Ante una adversidad, en lugar de preguntar ¿por qué a mí?, prueba a preguntar ¿para qué a mí? ¿Qué puede enseñarme esta situación? ¿Qué fortaleza puede despertar en mí? ¿Qué nueva perspectiva puede ofrecerme? Recuerdo una época en la que me enfrenté a una serie de rechazos profesionales. Cada no era un primer dardo doloroso. Mi sufrimiento inicial fue la narrativa de no soy lo suficientemente bueno. Después de un tiempo revolcándome en esa historia, decidí intentar reescribirla. Empecé a preguntarme, ¿para qué sirven todos estos rechazos? La respuesta no llegó de inmediato. Pero, al reflexionar, me di cuenta de que los rechazos me estaban forzando a perfeccionar mi trabajo de una forma que el éxito fácil nunca lo habría hecho. Cada no me obligaba a reevaluar, a estudiar más, a ser más creativo. Los rechazos también me enseñaron humildad y resiliencia. Lentamente, mi narrativa cambió de soy un fracaso a estoy en un proceso de entrenamiento intenso que me está haciendo más fuerte y más hábil. Empecé a ver los rechazos no como un veredicto final, sino como un feedback valioso. Empecé a practicar el amor fati. Reescribir la narrativa no es mentirse a uno mismo o practicar un optimismo ingenuo.
Se trata de encontrar la interpretación más útil y fortalecedora de los hechos. Los hechos siguen siendo los mismos. El dolor del no todavía existía. Pero la historia que yo contaba sobre él cambió por completo, y con ella, mi sufrimiento se disolvió. El neurocientífico moderno llamaría a esto reencuadre cognitivo. Al cambiar conscientemente nuestra perspectiva, literalmente reconectamos las vías neuronales en nuestro cerebro. Debilitamos las conexiones que llevan al sufrimiento, el segundo dardo, y fortalecemos aquellas que llevan a la resiliencia y al crecimiento. Una técnica poderosa para esto es el journaling o la escritura terapéutica. Toma un cuaderno y divide la página en 2 columnas. En la primera, escribe la historia del sufrimiento, todos los pensamientos automáticos, negativos y catastrofistas que te vienen a la mente sobre una situación dolorosa. Sé honesto y sácalo todo. En la segunda columna, desafíate a escribir una historia de poder o una narrativa de crecimiento. Hazte preguntas como, ¿cuál es otra manera de ver esto? ¿Dónde está la oportunidad aquí? ¿Qué lección puedo sacar? ¿Cómo vería esta situación una persona que admiro? Este ejercicio no borra el dolor, pero te muestra que el sufrimiento es solo una versión de la historia, y que existen otras versiones, más empoderadoras, disponibles para nosotros. La elección de qué historia habitar es nuestra. Y al elegir, repetidamente, la narrativa de crecimiento, no solo evitamos el segundo dardo, sino que transformamos la herida del primer dardo en una fuente de fuerza y significado. Herramientas prácticas para disolver el sufrimiento en el día a día. Hasta ahora, hemos explorado los conceptos filosóficos detrás de la elección de no sufrir. Pero la filosofía es más útil cuando se convierte en una práctica diaria. Necesitamos un kit de herramientas, acciones concretas que podamos usar cuando el dolor llame a nuestra puerta. Aquí están algunas de las herramientas más eficaces que he aprendido a usar en mi propia vida. 1. La vista desde arriba, la visión de Platón. Cuando te sientas abrumado por un problema, practica este ejercicio de visualización estoico. Cierra los ojos. Imagina que estás flotando fuera de tu cuerpo, subiendo cada vez más alto. Ves tu habitación, luego tu casa, tu barrio. Sigue subiendo. Ves tu ciudad como un pequeño mapa, luego tu país, el continente, hasta que ves el planeta Tierra como una pequeña esfera azul y blanca flotando en el vasto y silencioso espacio. Desde allí arriba, mira hacia abajo, a los miles de millones de personas, cada una con sus propias luchas, alegrías y dolores. Ahora, intenta localizar tu problema específico en ese vasto panorama. No desaparece, pero su magnitud cambia drásticamente. Se convierte en una pequeña parte de un tapiz inmensamente más grande. Este cambio de escala ayuda a disminuir la intensidad del sufrimiento y a poner las cosas en perspectiva. 2. El diario del segundo dardo. Mantén un pequeño cuaderno o una nota en tu móvil. Cada vez que te sientas mal o irritado, triste, ansioso, detente por un momento y anota 2 cosas. Primero, ¿qué pasó? El primer dardo. Describe el hecho de la forma más objetiva posible, como lo habría registrado una cámara de seguridad. Mi amigo canceló nuestro encuentro a última hora. Segundo, ¿cuál es mi historia sobre esto? El segundo dardo. Escribe los pensamientos y juicios que están pasando por tu cabeza. No le importo. Siempre soy la última prioridad. Nadie me valora. Solo el acto de separar el hecho de la historia ya es increíblemente poderoso. Con el tiempo, empezarás a reconocer tus patrones de sufrimiento y a pillarlos en el acto, antes de que ganen fuerza. 3. Premeditatio malorum. La premeditación de los males. Esta es una práctica estoica contraintuitiva pero eficaz. En lugar de esperar a que las cosas salgan mal, reserva un tiempo por la mañana para contemplar que podría salir mal durante el día. Tu vuelo podría retrasarse. Podrías recibir una crítica en el trabajo. Alguien podría cerrarte el paso en el tráfico. El objetivo no es ser pesimista, sino prepararse emocionalmente. Al visualizar estos primeros dardos con antelación, disminuyes el shock y el impacto si realmente suceden. Ya habrás pensado, si esto pasa, no es el fin del mundo. Respiraré hondo y me enfocaré en lo que puedo controlar. Es como un ensayo mental que te hace menos reactivo y más resiliente. 4. La gratitud como antídoto. El sufrimiento a menudo nos pone en un estado de visión de túnel, donde solo podemos ver lo que está mal, lo que falta, lo que se perdió. La gratitud es el antídoto que amplía nuestro campo de visión. Cuando el dolor ataque, fuérzate a encontrar 3 cosas, por pequeñas que sean,
por las que estás agradecido en ese exacto momento. Puede ser el techo sobre tu cabeza, la taza de café caliente en tus manos, el hecho de que estás respirando. La gratitud no niega el dolor, sino que lo contextualiza. Te recuerda que, incluso en medio de la dificultad, todavía existen cosas buenas en tu vida. Esta práctica rompe el monopolio que el sufrimiento intenta tener sobre tu atención. 5. Mueve tu cuerpo. A veces, la mejor manera de cambiar un estado mental es cambiando tu estado físico. El sufrimiento nos hace querer encogernos, quedarnos quietos, cerrarnos. Actúa en la dirección opuesta. Levántate. Estira. Sal a dar un paseo rápido, aunque sea por 5 minutos. Pon música y baila. El cambio en la fisiología envía señales poderosas al cerebro. El movimiento libera endorfinas, que son analgésicos naturales y mejoran el humor. A menudo, un problema que parecía insuperable mientras estábamos sentados en una silla oscura parece mucho más manejable después de un paseo bajo el sol. Estas son solo algunas herramientas. Lo importante es encontrar las que funcionan para ti y practicarlas consistentemente, no solo cuando estás en crisis, sino también en los días buenos. Así, cuando el inevitable dolor de la vida llegue, tu kit de herramientas estará listo y a tu alcance, permitiéndote navegar la tormenta con habilidad, gracia, sobre todo, la libertad de no sufrir. La madurez emocional como fruto de esta práctica. A lo largo de este viaje, hemos explorado la distinción entre dolor y sufrimiento, y las herramientas para elegir lo segundo. Pero, ¿cuál es el resultado final de toda esta práctica? ¿Qué ganamos al convertirnos en maestros en no lanzarnos el segundo dardo? El resultado es la madurez emocional. La madurez emocional no tiene que ver con la edad. Conocemos a jóvenes con una sabiduría ancestral y a ancianos que todavía reaccionan a la vida con el berrinche de un niño. La madurez emocional es la capacidad de asumir la responsabilidad total de nuestro propio estado interior. Es la comprensión profunda de que, aunque no podemos controlar el mundo, siempre podemos controlar nuestra respuesta a él. Una persona emocionalmente madura no es alguien que no siente dolor. Al contrario, tiene una gran capacidad para sentir, para ser empática, para conectar con su propia vulnerabilidad y la de los otros. La diferencia es que no se convierte en rehén de sus emociones. Siente la rabia, pero no es controlada por ella. Siente la tristeza, pero no se ahoga en ella. Siente el miedo, pero no se paraliza por él. Ha desarrollado ese espacio sagrado de Viktor Frankl y ha aprendido a habitarlo. La madurez emocional se manifiesta de varias formas. Es la capacidad de escuchar una crítica sin ponerse a la defensiva, extrayendo lo que hay de útil y descartando el resto. Es la habilidad de pasar por una ruptura de relación con dignidad, sintiendo el dolor de la pérdida sin entregarse a narrativas de autodesprecio. Es la fuerza para enfrentar un fracaso, aprender la lección y empezar de nuevo, sin el peso de la vergüenza. Es la serenidad para lidiar con las pequeñas irritaciones del día a día o el tráfico, la cola, el internet lento, sin dejar que roben tu paz interior. Cuando miro hacia atrás, a las versiones más jóvenes de mí mismo, veo a alguien que era constantemente zarandeado de un lado a otro por las olas de las circunstancias. Mi felicidad dependía de la aprobación de los demás, del éxito de mis proyectos, de un mundo que se comportara como yo quería. Era extremadamente frágil, porque mi bienestar estaba anclado en cosas incontrolables. Sufría mucho, porque cada primer dardo era inmediatamente seguido por un torrente de segundos dardos que yo mismo disparaba. El viaje de aprender a separar dolor y sufrimiento fue mi viaje hacia la madurez. Fue la construcción de una fortaleza interior. No una fortaleza con muros para aislarme del mundo, sino una torre de observación, desde donde puedo ver las tormentas acercándose, sentir la lluvia y el viento, pero sin que la estructura fundamental de mi ser se vea sacudida. Esta práctica nos convierte en personas más confiables, más estables y más compasivas. Cuando ya no estamos ocupados con nuestro propio drama y sufrimiento, tenemos más ancho de banda emocional para estar presentes para los demás. Logramos ofrecer un puerto seguro a amigos y familiares que están pasando por sus propios dolores, porque entendemos la naturaleza del dolor y no entramos en pánico con él. En última instancia, elegir no sufrir es el mayor acto de amor propio. Es decirse a uno mismo, me importa tanto mi paz interior que no voy a permitir que mis propios pensamientos la destruyan. Soy digno de serenidad, incluso cuando la vida es difícil. Y esa, mis amigos, es una de las verdades más liberadoras que podemos descubrir. Conclusión, la elección es tuya, ahora y siempre. Llegamos al final de nuestra reflexión de hoy.
Hemos recorrido un largo camino, desde la inevitabilidad del primer dardo del dolor hasta la elección consciente de no herirnos con el segundo dardo del sufrimiento. Hemos visto que entre lo que nos sucede y cómo nos sentimos, existe un poder inmenso, el poder de nuestra elección. Recuerda, la vida inevitablemente nos presentará desafíos. El dolor de la pérdida, del fracaso, de la decepción y del cambio es parte integrante de nuestro viaje. Intentar construir una vida libre de dolor es una fantasía que solo genera más frustración. El verdadero camino hacia la fuerza y la serenidad no es evitar el dolor, sino cambiar nuestra relación con él. Tienes dentro de ti todas las herramientas que necesitas. Tienes la capacidad de crear una pausa, de enfocarte en lo que puedes controlar, de aceptar la realidad, de reescribir tu narrativa y de practicar la gratitud. Esto no es algo que se aprende de la noche a la mañana. Es una práctica, un músculo que se fortalece con el uso continuo. Habrá días en que te sorprenderás lanzándote el segundo dardo. Y está bien. En esos momentos, la práctica no es culparse, sino simplemente notar, respirar y recomenzar. Con amabilidad y autocompasión. Así que, te dejo con una pregunta para que te la lleves a tu vida. Ante el próximo dolor que surja, el próximo desafío, el próximo primer dardo, ¿qué elección harás? ¿Reaccionarás en piloto automático, tomando el segundo dardo del sufrimiento? ¿O te detendrás, respirarás, y usarás el espacio que existe para elegir una respuesta de sabiduría, fuerza y crecimiento? El dolor es un hecho. El sufrimiento es una historia. Y la pluma para escribir esa historia está, y siempre ha estado, en tus manos. Quiero saber qué piensas sobre esto. ¿Cuál fue la mayor lección que sacaste de este vídeo? ¿Cuál fue el último dolor que lograste transformar en aprendizaje, en lugar de sufrimiento? Comparte tu experiencia y tu sabiduría aquí en los comentarios. Sigamos esta conversación y aprendamos unos de otros. El camino hacia la madurez es un viaje que hacemos juntos.